Welcome to this fourth day of the bilingual school at Shiloh in Toowoomba, Australia. Bienvenidos al cuarto día de esta escuela bilingüe realizada aquí en Toowoomba, Australia. By the grace of God, we've been doing a series of teachings Por la gracia de Dios hemos estado realizando estas enseñanzas, in English, Spanish, tanto en español como en inglés, to release to the Spanish-speaking peoples of this world. para enviarlas a los hispanohablantes en todo el mundo. And we thank God for this very special week Y le damos gracias a Dios por esta semana especial, because He's been giving us an anointing day by day porque Él nos está entregando una unción día a día to speak to brethren in many nations, para hablar a los hermanos en muchas naciones, even though there may only be a couple of handfuls of people here with us. aunque haya un puñado de discípulos solamente aquí presentes. This morning we're teaching on the oracles of God, Esta mañana estaremos enseñando acerca de los oráculos de Dios. and our text is Hebrews chapter 5, verse 12. Y el texto base es Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. So the Spanish Bible has translated the word oracle by the word palabra. Entonces, en la versión española, la palabra utilizada no es oráculo, sino palabras. So do you have a word for oracle? Oráculos, ya. Yeah. So for the sake of this message, Así que por el bien de esta enseñanza, we'll be reminding you when the Spanish just uses the word palabra for the word oracle, que en español estén pendientes de utilizar la palabra palabras por oráculos. it's by no means it's a correct translation, Es una corrección correcta, but it lacks the significance of the word oracle. pero le hace falta la significancia, la contundencia de la palabra que tiene oráculos. In fact, the word oracle appears very few times in the whole Bible. Y realmente la palabra oráculos aparece en muy pocas ocasiones en la Biblia. But the word oracle brings to our understanding something about the Word of God Pero la palabra oráculo misma se refiere o nos trae una significación de referencia hacia la palabra de Dios, that we would otherwise miss de que de otra manera podríamos perder, if we don't open up this teaching on the oracles of God. si no realmente no desarrollamos esta enseñanza acerca de los oráculos de Dios. So let's read Hebrews chapter 5 and verse 10 specifically. Vamos entonces a leer en Hebreos 5, Verse 10 and 11. Hebrews 5, 10 and 11. Vamos a leer especialmente los versículos 10 y 11 de Hebreos 5. 10 10 and 11. Yeah. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. So the writer of the Hebrews is saying, Así que tenemos que el hebraísta está diciendo, I want to open up more of the mystery of Melchizedek, quiero referirme más ampliamente a lo concerniente al ministerio de Melquisedec, al orden de Melquisedec, but it's hard to explain, pero es difícil de explicar, and because you've become dull of hearing, y puesto que han sido tardos para el oír, the writer is saying, I can't do this. el escritor dice, bueno, no puedo hacerlo. So there were four problems referred to here with the Hebrew believers. Entonces, aquí encontramos 4 problemas concernientes a los creyentes hebreos. Number one, Primero, they were dull of hearing. eran tardos para el oír. This was a problem in this congregation. Este era el problema que se estaba presentando en esta congregación. Number two, En segundo lugar, they should have grown up to be teachers by this time. a estas alturas de la vida debían de ser aptos para enseñar. Number three, En tercer lugar, they need to be taught again the first principles of the oracles of God. debía de enseñárseles nuevamente los primeros principios de las palabras de Dios. Yep. And number four,
Y número 4, they need milk and not solid food. necesitaban de leche y no de alimento sólido. And this can be a problem in the church today, Y este mismo problema puede suscitarse en la iglesia hoy día. that brethren who have been believers for years Hermanos que han sido creyentes durante muchos años do not understand the deeper things of the Word of God y no comprenden las cosas profundas de la palabra de Dios, because they're dull of hearing, puesto que son tardos para oír, they've not grown up, no han crecido, they need to be taught again the first principles, debe enseñársele nuevamente los rudimentos they need milk and not solid food. y necesitan leche y no alimento sólido. So chapter 5 verse 13 now please. Luego tenemos en el capítulo, el versículo 13 en el capítulo 5. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Yeah. So these believers should have grown up, but they're still babes. Entonces, a estas alturas, estos creyentes debían de haber crecido, pero continuaban siendo bebés. Because when we only partake of milk, Porque solo participamos de la leche. we're unable to handle the word of righteousness. Si lo somos, no podemos manejar la palabra de justicia. And in the context, Y en el contexto, the word of righteousness la palabra de justicia is referring to the oracles of God, se refiere a la palabra de Dios. the deep sayings of God, O sea, las cosas profundas que Dios dice. the things that need to be revealed. Las cosas que deben ser reveladas. And that's the word of righteousness. Y esa es la palabra de justicia. So in 2 Timothy 2:15, Luego encontramos en 2 de Timoteo capítulo 15 Paul is exhorting Timothy que Pablo se encontraba exhortando a Timoteo. Sí. ¿no? 2:15. 2 Timothy 2:15. Ya. Yep. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. So the goal is to be able to rightly divide the word of truth. Entonces, la meta es estar debidamente formado, concentrado en la palabra de Dios. So that's handling the word of righteousness. Eso es lo que lleva la palabra de justicia, contiene la palabra de justicia, Being able to rightly divide the word of truth. que puede realmente divide. Divide. Okay, What's the saying yours? que puede desarrollar el contenido de la palabra de And Dios. Paul says this comes from diligent study of the word. Y Pablo dice que todo esto se logra mediante el estudio diligente de la palabra de Dios. Just as in the natural, Justamente como lo es en lo natural, a child must grow up through the stages of growth, el niño debe atravesar por unas etapas en su crecimiento. so it is in the spiritual. De la misma manera es en el espíritu. We're meant to be growing from being babies to children to young men to mature ones. Estamos llamados a crecer de niños, de bebés, a niños, a jóvenes, a adultos. Because Hebrews 5:14 says, Porque Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es solo para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. so Paul's talking about those who are of full age, of full maturity. Así que Pablo se está refiriendo a aquellos que han llegado a la madurez total. These are the ones who can handle the word of righteousness. Estos son los que pueden realmente manejar And la palabra de justicia are able to discern both good and evil. y que pueden discernir lo bueno y lo malo. Amen. So, next heading is, what are the oracles of God? Entonces vamos a referirnos a qué son los oráculos de Dios, cuáles son las palabras de Dios. Well, first of all, Bueno, primero que todo, the oracles of God are the Scripture. los oráculos de Dios, o sea, la palabra, son las escrituras, That which is written. tal como está escrita. So Matthew 4:4, Mateo 4:4, in resisting the devil's temptation, mientras resistía las tentaciones que el diablo le estaba presentando, Jesus said to the devil, Jesús le dijo al diablo, escrito está. it is written. Ya. Yep. But read the whole verse for us. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amen. That which is written.
aquello que está escrito. And secondly, Jesus says Y en segundo lugar, Jesús dijo that this word que esta palabra proceeds from the mouth of God. procede de la boca de Dios. So the oracle of God, De tal manera que los oráculos, o sea, la palabra de Dios misma, it's firstly the scripture, está primeramente, es escritural, se encuentran las escrituras, that which is written, tal como está escrita, but then it is also pero también that word that proceeds from the mouth of God. es la palabra que procede de la boca de Dios. And that word comes by the Spirit. Y esta palabra viene mediante el Espíritu. It's always according to the word, Siempre está de acuerdo con la palabra, because the oracle of God is that which is written, porque los oráculos de Dios, o sea, la palabra es aquello que está escrito, but that oracle becomes known to us through the word proceeding to us from the mouth of God. pero esto proviene de Dios y llega hasta nosotros por medio de la boca de Dios. So what are the oracles of God? Entonces, ¿en qué consisten los oráculos de Dios o su palabra? It is the scripture, En la escritura, las escrituras, it is that which is written, es lo que está escrito and it's that which is quickened or that proceeds directly from the mouth of God. y es aquello que es liberado, que procede directamente de la boca de Dios. So in general, the oracles of God are all of scripture. Entonces, en términos generales, los oráculos, o sea, la palabra de Dios, son las escrituras. 2 Timothy 3:16 Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. declares Declara that all scripture que toda la escritura is inspired by God. es inspirada por Dios. So let's read that verse, 2 Timothy 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Did he do it well? A good disciple. Hallelujah. Discípulo. Because we are modeling for you Porque estamos modelando para ustedes, estamos siendo un modelo para ustedes, that as disciples, que los discípulos we should know the word of God. deberíamos de saber la palabra de Dios, de conocerla. So all of scripture is given by inspiration of God. Entonces toda la escritura nos es entregada por la inspiración de Dios. It is God breathed, literally. Es literalmente el aliento de Dios. And the Greek word is that word there. Y la palabra griega es theoneustos. Yeah. So the word used in this scripture is that all of scripture is theopneustos. Es que todas las escrituras son theonestus. Yeah, it's God breathed. Es el aliento de Dios. How much of scripture is God breathed? Entonces, ¿cuánta escritura ha sido, procede del aliento de Dios? That Oh. which we've received. Toda la que All the recibimos, toda la escritura. Peter, in describing how the Old Testament scriptures were written, Pedro, cuando describía de qué manera estaba escrita el Antiguo Testamento, how the Old Testament was written, yeah, says that holy men of God dice que los santos hombres de Dios, spoke as they were moved by the Holy Spirit. que fueron inspirados por el Espíritu Santo. But this word moved Pero esta palabra inspiración o movidos has the sense of being borne along or coursed along, tiene el sentido de borne along as a little stick in the water, being borne along by the flood, sí, flowing with the water. tiene el sentido de que son como algo, cosas, objetos que han sido lanzados al agua y entonces se deslizan con ella. So it's like these men who received the word to write it down for us, Es como si estos hombres hubieran recibido esta palabra para escribirla para nosotros were caught up in the Spirit. y fueran tomadas por el Espíritu. And so literally they were receiving the God-breathed word, Literalmente recibieron el aliento de la palabra de Dios, the revelation, la revelación, the word proceeding from the mouth of God. la palabra que procede directamente de la boca de Dios. And then in 2 Timothy 3:16, which we've already quoted, Y luego en 2 Timoteo capítulo 3, 16 que acabamos de citar, Paul gives us four reasons why we need the word of God. Pablo nos entrega 4 razones por las cuales necesitamos la palabra de Dios. For teaching, Para enseñar, for a rebuke, para exhortar, for correction, para corregir
and for instruction in righteousness, y para instruir en justicia, that the man of God, the woman of God, para que el hombre y la mujer de Dios will be fully equipped for every good work. sea completamente equipada para toda buena obra. So we cannot be successful and effective in ministry No podemos ser efectivos y exitosos en el ministerio unless we are steeped in the Scripture, in the Word of God. a menos que no estemos asidos de las escrituras, de la palabra de Dios. But the Hebrew believers Pero los hebreos creyentes were unskilled in the Word of righteousness. no eran prácticos, no tenían habilidades en la palabra de Dios. So they hadn't received the teaching. Así que no habían recibido la They enseñanza. hadn't accepted any reproof. No habían aceptado ningún reconvenimiento. They'd been unteachable, so they were not corrected Y eran inenseñables, por lo tal no estaban en lo correcto. and not been trained in righteousness. Y no habían sido entrenados tampoco en justicia. But Paul says in 2 Timothy 4 verse 8, Pero Pablo dice en Timoteo, 2 Timoteo 4, 2 Timothy 4:8. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8, Let's just go there. I don't know that it runs by heart either. 2 Timothy 4:8. Yes, it's speaking about a crown of righteousness. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Please read. Sí. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. So there is a crown of righteousness awaiting us. Así que hay una corona de justicia esperando por nosotros. Who will wear that crown? ¿Quién va a lucir esa corona? ¿Quién va a llevar esa corona? Well, Paul says all who love his appearing. Pues Pablo dice que todos aquellos que aman su venida, su aparición, But it's a crown of righteousness. es una corona de justicia. It's for those who have received the word of righteousness Es para aquellos que reciban la palabra de justicia and can accurately present the word to others. y puedan presentar la palabra de Dios con confianza, So to receive confiablemente, perdón. this crown, Para recibir esta corona, we need to be keeping or abiding in the word of righteousness entonces todos debemos de estar guardando o morando en la palabra de justicia and standing in the word of righteousness. y estar firmes en la palabra de justicia. So that was under the heading, the oracles of God are the scriptures. Es entonces lo concerniente a los oráculos de Dios en la justicia, en las escrituras. So the second answer to this, what are the oracles of God, is the oracles of God are the word of God. Entonces la segunda respuesta a esta pregunta es: Are the word of God. The oracles of God are the word of God. los oráculos de Dios son la palabra de Dios. And the verse is Hebrews 4 verse 12. Y la escritura, y la escritura es Hebreos Yep. 2, 4. Hebreos 4, versículo 12. 12. I'm sure it's underlined over here. Get it here. Yes, He's in the got it line. here. Yeah. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón. So there's nothing to compare with the word of God. Entonces, no hay nada que se pueda comparar con la palabra de Dios. The word of God is alive. La palabra de Dios es viva, The word of God is powerful. la palabra de Dios es poderosa, eficaz. Jesus said in John 6:63, Juan dice, John 6:63, Juan dice en 6:63, the words that I speak to you are spirit and are life. las palabras que os hablo son en el espíritu y en la vida. And then the word of God is powerful. Entonces tenemos que la palabra de Dios es poderosa. And this is a Greek word, energize. Y es la palabra griega emerges. And elsewhere in the scripture it's translated as effective. Y en la Biblia también es traducida como efectiva. Let's look in 1 Corinthians 16:9. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 9. That's the last chapter. Chapter 16, there you are. Yeah. Verse 9, what's that say? Okay.
69, that's right. Yep. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. So that word effective there Entonces esa palabra eficaz could also be translated powerful. también puede traducirse como poderosa. For a great and powerful door is opened. Porque Hallelujah. una puerta grande y poderosa se me ha abierto. But both the English and the Spanish use the word effective. Pero en español, en español y en inglés la palabra utilizada es eficaz. Yep. Now look at Philemon, verse 6. Luego encontramos en Filemón, Yep, verse 6. en el capítulo 6, Just in there, is he? Filemón, ya aquí, Yep. aquí. Filemón Oh, you haven't got 6. this one underlined. Para que la participación de tu fe sea eficaz Yeah. en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. It could also be translated powerful. También debía traducirse como poderosa. So the sharing of our faith refers to our testimony. Así que el compartir nuestra fe se refiere al testimonio. And our testimony is powerful when we testify according Yeah. to the Word of God. Y nuestro testimonio es eficaz, es poderoso cuando lo hacemos con la palabra de Dios. And this Greek word energize Y esta palabra griega emerges can mean energetic. puede significar también energética. And that's the opposite of being idle, Y es lo opuesto de ser inactivo, inactive, inefectivo. and ineffective. Mm. So the next thing about the oracles of God is Así que lo siguiente acerca de la palabra, de los oráculos o la palabra de Dios they are forever. son eternas. Yeah. And Jesus said in Matthew 24:35, Y Mateo dice en 24, Jesús dice en 24:35, heaven and earth will pass away. el cielo y la tierra pasarán, mas But- mi palabra no But- pasará. Yeah, but my words remain forever. Hallelujah. The next point, Judy, is that number 4, Y el siguiente punto, Judy, número 4, es: the word of the Lord grows mightily and prevails. So it grows mightily and prevails. la palabra de Dios crece y prevalece fuerte. So we're learning about the word. Entonces, en cuanto al aprendizaje de la palabra, And the main Greek word translated as word is logos. y la palabra mayormente utilizada es la palabra logos. This word has many meanings in the English and I assume in the Spanish as well. Y esta palabra tiene muchos significados en inglés y asumo que en español también. But in the Bible it's translated as word. Pero en la Biblia solo se utiliza con la connotación de palabra. But it can also mean a transmission of thought. Pero también puede significar la transmisión de pensamiento, Communication, la comunicación, a word of explanation, una palabra de explicación, an utterance, una afirmación, a divine revelation, una revelación divina, an oracle, un oráculo, a divine promise, una promesa divina, a divine doctrine. una doctrina divina. Who's appreciating the word of God today? Así que estamos apreciando. ¿Quiénes aprecian la palabra de Dios hoy? Because we're looking at the subject, what are the oracles of God? Porque nos estamos refiriendo al tema, ¿cuáles son los oráculos de Dios, las palabras de Dios? So true doctrine is a very important aspect of the oracles of God. Así que la verdadera doctrina es un aspecto muy importante de los oráculos, de la palabra de Dios. Let's go to John chapter 7, verse 16 and 17. Vayamos entonces a Juan 16, 17. And I'll let my brother read that in the Spanish. The English people here need to look it up. John Vamos, 7, 16 to 17. vamos a pedirle al hermano que lo lea en 7. español, pero los que están aquí presentes lo hagan en inglés. Chapter 7. Ah, sí. Chapter 7. And verse 16. And he's got it there, yes, 16 and 17. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. And next verse. Y el siguiente versículo dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesus said Jesús dijo that his doctrine que su doctrina was not his own. no era
suya en particular, but it came from God who sent him. sino que provenía de Dios quien lo envió. And then he said, Y luego dijo, if anyone wills to do the will of God, si cualquiera desea hacer la voluntad de Dios, he will know the doctrine, él conocerá la doctrina, whether it's from God or not. si es de Dios o no. Hallelujah. You see, we don't need mediators. We've already got the only mediator we need. Nosotros no necesitamos intermediarios, ya tenemos el intermediario que necesitamos. And the purpose of the ministry Y el given to the fivefold ministers Y el propósito del ministerio entregado en los 5 dones ministeriales is primarily es primariamente to bring the word of God to the people llevar la palabra de Dios al pueblo so they can grow up in Christ de tal manera que ellos puedan crecer en and know Cristo whether the doctrine is of God or not. y darse cuenta por ellos mismos si se trata de la doctrina de Dios o no. Finally, we need only to be convinced by God Así que finalmente nosotros solamente necesitamos ser convencidos por Dios nada that más. the word which is written Porque la palabra como que está escrita are the very oracles of God. son los mismos oráculos o las mismas palabras de Dios. Psalm 119, verse 89, Salmo 119, 89 simply says, simplemente dice your word is settled in heaven. que tu palabra está establecida en el cielo. So the word comes from heaven. De tal manera que la palabra procede del cielo. It's already settled. It's already decided upon. Esto ya está establecida, ya está diseñada. But it's our job to bring that word into the earth. Pero es nuestra labor traer esta palabra a la tierra. In Timothy, 1 Timothy chapter 4, verse 16. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16 tenemos. Can you do that or do you want to look it up? Oh, Yeah, 1 Timothy 4:16. that's good because maybe know by heart, but the translation Yep. is not very accurate. 1 Timothy 4, 1 Timothy 4. verse 16. Okay. Yep. Okay. He's got it there. Got it there. Sound doctrine. Yep. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. What awesome instruction to a young man of God. Qué instrucción tan asombrosa para un hombre joven de parte de Dios, o Take joven de heed Dios. to yourself Ten cuidado de ti mismo and to the doctrine. y de la doctrina. Continue in them. Persiste en ello, For in doing this, pues haciendo esto you'll save both yourself te salvarás a ti mismo and those who hear you. y a los que te oyen. In 1 Timothy 1:3, En 1 de Timoteo 1:3, Paul tells Timothy to warn others Pablo le pide a Timoteo que prevenga a otros that they teach no other doctrine. que no enseñen otra doctrina, So advierten. we need to be well taught in the doctrine Debemos de ser bien enseñados en la doctrina, so that we can recognize de tal manera que podamos reconocer when others are not speaking according to the word. cuando otros no estén hablando de acuerdo con la palabra de Dios. Because there's no, quote, manifestation of the Spirit Porque no hay, entre comillas, manifestación del Espíritu, that is truly of the Spirit que sea de verdad del Espíritu, that will be inconsistent with the word. que sea consistente con la palabra. Amen? So now let's look at the oracles of God in the Old Testament. Entonces vamos a referirnos ahora acerca de los oráculos de Dios, o sea, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. In the King James Bible, En la Nueva Biblia de Santiago, the word oracle is used 17 times. la palabra oráculos se utiliza en 17 ocasiones. I just want to check, I didn't have a chance to check before them. I want to check in your Bible in Spanish. Creo que no he tenido la oportunidad de hacerlo yo, pero quiero que lo chequen ustedes en español. Because this is you might think I'm being finicky, but it's very important we look into this. 1 Kings 6:5. You think that we are what? I want to check this in the Spanish. So, You remember that we Yeah, have sorry. a Spanish speaking Yep. audience. so can you check for me 1 Kings 6 verse 5? Can you read that for me? 1 King 6:5. Yeah. That is here. That's right. 1 Kings. Yeah, 6:5. Because see, here in the English it has the word oracle. How does your scripture handle that? Verse 5, read it out.
Just read out for us. The temple and the lugar santissimo, the holy place. Holy of holies. Holy of holies. And- Okay. Okay, but we don't have any. Yes, it's okay. So be patient with me, brethren, Tengan paciencia conmigo, amados, because the King James Bible in the English porque la Biblia del Rey Santiago en inglés translates a word which in Hebrew is D-E-B-I-R traduce la palabra que en hebreo es deva as oracle. o debir, la traduce como oráculo, But the Spanish Bible that Alberto has pero la versión española que tiene Alberto and my New King James Version y en su versión nueva del Rey Santiago do not translate the word as oracle, no traduce la palabra como oráculo, but as the most holy place pero es el lugar santísimo or the innermost sanctuary. o el santuario más profundo. So remember in the tabernacle, Así que recuerden el tabernáculo, there was the outer court, había el outer court, el atrio, there was the holy place, estaba el lugar santo, but then there was the veil, luego estaba el velo and then the most holy place. y luego el lugar santísimo. So in actual fact, Entonces, realmente, the Hebrew word la palabra hebrea is actually referring to a placement in the tabernacle se refiere a un lugar en el tabernáculo or a placement in the temple that came later. o un templo que vendría después. And the King James translators Y los traductores de la versión del Rey Santiago, from that understanding that this word was referring to that innermost place, that most holy place, teniendo en cuenta que el sentido se refería a aquello que provenía del lugar más profundo, del lugar más santo, that is where the word comes from. de ahí era de donde la palabra That procedía. is the place of God speaking. Esa es la palabra de donde el Señor habla. And if you can get this into you, Y si ustedes pueden apropiarse de eso, you'll then realize entonces se darán cuenta the scriptures as written, que la Escritura como está escrita, the pure unadulterated word of God, la palabra pura que no puede ser adulterada, actually comes directly from the mouth of God, realmente proviene de la boca de Dios, who said to Moses, que le dijo a Moisés, I'll meet with you me encontraré contigo and I'll speak to you y te hablaré from above the mercy seat desde el lugar de la mesa de propiciación between the wings of the cherubim. entre querubines. That's where I'll speak with you. Y allí es de donde hablaré contigo. And so when Moses used to go into the tabernacle of meeting, Y como usualmente Moisés acostumbraba entrar al tabernáculo de reunión and the Lord God would speak to him, y el Señor Dios le hablaba, the voice would come as from above the mercy seat. la voz procedía de encima de la mesa de propiciación. And so this word, debir, Así que esta palabra debir is used 16 times se utiliza 16 veces in the Old Testament, en el Antiguo Testamento and in the Spanish Bible and in my New King James Bible, y tanto en la Biblia, en la versión española como en mi Biblia, it is translated more literally es traducida más literalmente to refer to the innermost sanctuary. para referirse precisamente a eso, al santuario más profundo. But in those 16 references, Pero en las 16 referencias, the King James has translated it as oracle. en la versión del nuevo, de la nueva versión del Rey Santiago es traducida como oráculos, Because they've got the revelation por cuanto ellos recibieron la that revelación, from that innermost sanctuary, that holy of holies, porque de ese santuario profundo, desde el lugar santísimo, that's finally where we need to be es realmente donde finalmente debemos estar to hear the word of God. para escuchar la voz de Dios. Are you getting this? ¿Están entendiendo esto? Amen. So let's go to Revelation 15, verse 5, Entonces remitámonos a Apocalipsis 15:5, because this is confirmed in the New Testament. porque por cuanto esto se confirma en el Nuevo Testamento. We're talking about the oracles of God. Estamos hablando acerca de los oráculos de Dios, la palabra de We're Dios. talking about the deeper things of the word of God, Estamos hablando acerca
cosas profundas de la palabra de that Dios, the Hebrew believers could not understand. las cuales no podían ser entendidas por los creyentes hebreos, Because they are untrained in the word of righteousness. porque ellos no habían sido entrenados, estaban desentrenados en la palabra de justicia, Because they'd only ever been fed milk porque solamente habían sido alimentados con leche, and they'd never grown up. así que nunca habían crecido. So in Revelation chapter 15, Así que en Apocalipsis capítulo 15, verse 5 says, el versículo 6 dice: Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Now in this case, Entonces, en este caso, the Spanish Bible la Biblia, la versión española and the New King James Bible y la Biblia del nueva Biblia del Rey Santiago have let us down. They've let us down. nos decepciona. They've not translated properly. No están traducidas adecuadamente. Because the word that's translated as temple Porque la palabra que es traducida como templo does not mean temple. no significa templo. It clearly means Claramente significa the innermost place. en el sitio más íntimo. It's referring to that which is behind the curtain. Se refiere a aquello que está detrás de la cortina. So it's another reference in the New Testament Entonces, otra nueva referencia en el Nuevo Testamento to this most holy place a este lugar santísimo, where the mercy seat was, donde estaba la mesa de la propiciación, where the cherubim were, donde estaban los querubines, the place of meeting finally, finalmente el lugar de encuentro, where God would speak to his people. donde Dios hablaría o habla a su pueblo, hablaba. Now the people of the Old Covenant Así que la gente, el pueblo del Nuevo Testamento, Said the del Moses- Antiguo Testamento, said to Moses, "We are too scared of God. estaban tan temerosos de Dios, You go and speak to God. Let God speak to you for us." y dice, le decía a Moisés, ve que Dios hable contigo y luego tú hablas con nosotros. But even Moses said once, Pero aún Moisés mismo dijo una vez, "I wish all the people of God could prophesy." yo desearía que todo el pueblo de Dios pudiese profetizar, Because the heart of God in the New Covenant, porque el corazón de Dios en el Nuevo Testamento, according to Hebrews chapter 1, verse 1 and 2, de acuerdo con Hebreos 1:1-2, is to speak to every one of us through the Son. es que todos hablásemos a los hijos a través de nosotros, Through the Son of God, a través de los hijos de Dios, who is Jesus. el cual es Jesús. And see, this is the vital thing about the New Covenant. Vea, esto es lo vital del Nuevo Testamento, That if we will del nuevo come pacto, to God de que vengamos a Dios in the innermost sanctuary, en el lugar más íntimo, santuario más íntimo, in the Spirit, en el Espíritu, where Christ is real, donde Cristo es real and God will be able to speak to us y Dios nos va a hablar through the Son. a través del Hijo. So, I know that's been a deep bit of study we've just done, Entonces, me doy cuenta, me persuado de que este es un profundo estudio que hemos hecho and I urge you to get out your research books and follow it through. y los invito a que investiguen y vayan un poco más allá por ustedes mismos, To come to know para llegar a that conocer, the oracles of God para que lleguen a conocer que los oráculos, la palabra de Dios, originate se originan from this understanding desde la comprensión that God spoke to Moses de que Dios habló, cuando Dios habló a Moisés and said, "I'll speak to you y le dijo, te hablaré from above the mercy seat desde la mesa de propiciación, between the wings of the cherubim." entre los querubines, las alas de los querubines, And that's how Moses received what we call the Torah, the law of God. y es de esta manera como Moisés recibió lo que conocemos como la Torá. But in the New Covenant, Pero en el nuevo pacto, John saw in heaven Juan vio en los cielos that the inner sanctuary of the temple was opened. que ese santuario íntimo en el templo estaba abierto, And he called it the tabernacle of the testimony. y lo llamó el tabernáculo del testimonio. So what is testimony? Entonces, ¿qué es testimonio? It's declaring the truth about Jesus. Es la clara
Sorry. It's declaring the truth about Es Jesus declarar la verdad sobre Jesús by the Spirit. por el Espíritu mismo. Because the testimony of Jesus Porque el testimonio de Jesús comes to us through the Spirit of prophecy. viene hasta nosotros mediante el Espíritu de profecía. Hallelujah. So just a couple of verses for people to look up. Entonces, un par de versículos para que observemos. Exodus 25, verse 21 to 22, Éxodo 25, del 21 al 22. and Numbers 7, verse 89. We won't Y do them now. números del 789. And then also Exodus 20, También Éxodo 20, verse 18 to 19. 18 y 19. En el tablero lo pueden observar. So please look them up for yourself. Así que, por favor, investiguenlo por ustedes mismos. And let me say again, Y permítanme decirles nuevamente. in the new covenant, God wishes to meet with every one of his people En el nuevo pacto, Dios deseaba encontrarse con cada uno de su pueblo and be able to speak y to them poderles hablarles cara a cara, face to face, yes, even as he spoke to Moses. de la misma manera como le habló a Moisés. But not only does God intend to speak to us, Pero no es solamente que Dios intente hablarnos, but he intends for us to be able to teach others sino que intenta que hablemos a otros, a los otros. the very word that God has spoken to us. La palabra misma que Dios nos habla a nosotros. Amen. My next heading, Judy, is a defiled prophet cannot speak the oracles of God. Entonces, el cuarto es que un profeta engañoso no puede hablar en los oráculos de Dios. Un falso profeta. Let's check Numbers 23, verse 7. Numbers 23, 7. Vayamos entonces al libro de Números, 23. capítulo 23, versículos 27 al 28. Concerning the so-called prophet, the false prophet Entiende. Balaam. Y veremos allí lo concerniente al falso profeta Balaam, But he actually spoke the word of God. pero realmente él allí habló la palabra de Dios. Verse 7. Números 23:7. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac. That'll do. So he took up his parable. Entonces, él tomó su parábola. In the King James, it actually says oracle. Realmente en la Biblia del Rey Santiago dice oráculos. But it's not the true use of the word oracle. Pero no es la verdad, no es correcto la palabra And oráculo. the Hebrew word is not oracle. La palabra hebrea no es oráculo. It's better translated parable or proverb. Ha sido traducido como parábola, como problema. Because a defiled prophet such as Balaam Porque un profeta falso como Balaam is not an oracle of God. He cannot No es- speak the oracle of God. es un oráculo de Dios, no puede hablar la palabra de Dios. But because of God in this situation, Pero debido a que Dios en esta situación en particular, God still put his word in the mouth of this prophet. Dios, sin embargo, puso su palabra en la boca de este profeta. But God put his word in the mouth of a donkey as well. Pero también Dios puso su propia palabra en un burro. So just because somebody speaks the truth of the word to you, Así que no necesariamente porque una persona te hable la palabra de verdad, it does not mean that they're a prophet who can speak the oracle of God. realmente esto no significa que es un verdadero profeta que pueda hablarte la palabra de Dios. So what do we learn from this? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué conclusión podemos sacar? Coming right back to where we began. Entonces, regresamos de donde partimos. Hebrews chapter 5, verse 12. Hebreos 5:12. For though by this time you ought to be teachers. Que a estas alturas vosotros debíais de ser You ought to be maestros. teachers. Yeah. And you should not need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. Y no necesitaríais de que se os volviesen a enseñar los oráculos de Dios. Let's move into the New Testament now. Entonces, vayamos de regreso al Nuevo Testamento. In the English Bible, the word oracle is used 4 times. En la versión inglesa, la palabra oráculo es utilizada en 5 ocasiones. So let's look at Acts 7, verse 38. Vayamos entonces a Hechos 7, 5:7, 38, yeah. 38. Yep. And let's quote that verse for us. Verse 38. 38. Chapter 7. 37.
38. Okay. Este es aquel que Moisés estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Sí. Perdón. Recibo palabras de vida que danos. So, Spanish brethren? Please note Hermanos that- latinos, Note that the word palabra here is translating a word that also means oracles. la palabras aquí que utilizamos, se utiliza en la versión española, es aquella que también se utiliza como oráculos. Yeah. Because oracle is a special understanding of the word of God. Porque los oráculos es una comprensión Yep. especial de la palabra de Dios. And so what does Acts 7:38 teach us about the oracles of God? Entonces, ¿qué es lo que Hechos 7:38 nos enseña acerca de los oráculos de Dios? That Moses Que Moisés received the living oracles of God in the wilderness. recibió el oráculo vivo, la palabra viva, en el desierto de Sinaí. And so we can say that the law of Moses Así que podemos decir que el Señor de Moisés are the oracles of God. es el oráculo de Dios. Number 2, Número 2, Romans chapter 3, verse 1 and 2. Romanos 3, capítulos 1 y 2. Yeah. Versículos 1 y 2. Romanos 3. 3, 1, 2. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Yep. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Palabra oral. So again, the word palabras there, Judy, is better translated oracle again. Entonces, allí la palabra palabras está convenientemente traducida como oráculos. Yep. And so this verse is teaching us Así que estos versículos nos enseñan that the Old Testament scriptures are the oracles of God. que las escrituras del antiguo pacto son los oráculos de Dios. So David, Isaiah, Jeremiah, all the prophets wrote down the oracles of God for us. Hallelujah. David, Isaías, creo que dijo Jeremías también, escribieron los oráculos de Dios. Amen. Point number 3. Punto número 3. And it's Hebrews chapter 5:12, which you've already read, but let's read it again. Hebrews 5:12. Pero en Hebreos 5:12 encontramos también lo que ya hemos leído. This is the third use of the word oracles in the New Testament. Es la tercera vez en que se utiliza la palabra oráculos en el Antiguo Testamento. So just read verse 12 again. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras oráculos Yes. de Dios. Yep. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. So what do we learn from this verse? Así que, ¿qué podemos aprender de este versículo? That Christian doctrine, Que la doctrina cristiana, or the apostles' doctrine, o mejor aún la doctrina de los apóstoles, is actually the oracles of God. es realmente en los oráculos de Dios. Hallelujah. And all Christians are expected to grow to maturity Y todos los cristianos de ellos se esperan que crezcan hasta la madurez and be able to teach the oracles of God. y sean capaces de enseñar a otros los oráculos de Dios. To be able to do this, Para poder hacer esto, each one of us must be properly founded cada uno de nosotros debemos ser debidamente encontrados in the elementary doctrines of Christ. o fundados en los elementos, Elementary doctrines of Christ. en las doctrinas elementales de Cristo, elemental de Cristo. Hebrews 6, 1 to 3, that's the reference there. Hebrews 6, 1 to 3. Esto está respaldado por Yeah. las escrituras de Hebreos 6 del 1 al 3. Yep. Number 4 Número 4. is 1 Peter 4, 1 Peter 4 verses 10 to Primera, 11. primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. 4, 10 and 11. 10, 11.
1 Peter 4. 10 y 11. Yeah. Leo para ustedes Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multigracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios, oráculos. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. So Peter is saying here Así que tenemos acá a Pedro que nos dice that any member of the body in that sense que cualquier parte del cuerpo, cualquiera que sea parte del cuerpo, en este sentido, who has received a gift, quien reciba el don, and that gift is to speak the word of God, y ese don consiste en hablar la palabra de Dios, then that one is able y ese sea capaz, si ese puede, to speak as the oracle of God. hablar como los oráculos de Dios, hablar los oráculos de Dios, las palabras de Dios. Isn't that amazing? ¿No es eso asombroso? So just use palabra again there, yeah. Sí. Yeah. So because of what you have seen on the board to the Spanish people, Entonces, me refiero a los hispanohablantes. Como habéis visto en el tablero, the 4 times that the word oracle is used in the New Testament, las 4 ocasiones en que la palabra oráculos es utilizada en el Nuevo Testamento, which is Acts 7:38, lo cual es Hechos 7:38, 7:38, Romans 3:1-2, Romanos 3:1-2, Hebrews 5:12, Hebreos 5:12 and now 1 Peter 4:11, y ahora Primera de Pedro 10:11. that the word in the Greek refers to the oracles, not just to the word of God as such. La palabra se refiere en griego a los oráculos, no como la palabra de Dios como tal. So you need to note in your Spanish Bible that the word palabra in those 4 verses Deben de observar que en vuestras Biblias la palabra en estas 4 referencias, la palabra palabra is equal to this word oraculous, is it? es igual a esta palabra Oraculous. oráculos. Amen. This is very important for you. Esto es sumamente importante para vosotros. And so Peter is telling us Así que Pedro nos está diciendo, that we're able to receive a gift. así que nosotros estamos en la capacidad de recibir ese don. So then by grace, Así que por gracia, if it's a teaching gift, a speaking gift, si es el don de hablar, de enseñar, that we can speak as the oracles of God. Isn't que that amazing? podamos hablar los oráculos de Dios, seamos capaces de hablar, expresar los oráculos de Dios. ¿No es esto asombroso? So we should have a holy fear in us Así que nosotros debiéramos de tener un temor santo dentro de nosotros, to only speak the word. de solamente hablar la verdad, And God will la enable palabra. us. God will enable us to do that. Y Dios nos va a capacitar para hacer eso. So just a few concluding summaries. Entonces, vamos a concluir con el siguiente resumen. The oracles of God Los oráculos de Dios equals the Scripture. es igual, The oracles of God equal the Scripture. oráculos de Dios igual a las escrituras. The oracles of God equal the doctrine. Oráculo de Dios igual doctrina. The oracles of God Oráculos de Dios equal the pure, unadulterated Word of God. y es igual a la palabra pura e inadulterada de Dios. And our testimony is, Y nuestro testimonio es, to the extent that we have been successful in the nations en la medida en que nosotros hemos sido exitosos en las naciones, in making disciples of ministers, en el hecho de hacer discípulos o ministros, is because we speak the pure Word of God. es debido a que nosotros hablamos la palabra pura de Dios. So God enables us by grace Así que Dios nos capacita por gracia to speak that pure Word. de hablar esa palabra pura. In Papua New Guinea just a few weeks ago, Hace algunos pocos días en Papua Nueva Guinea, they kept testifying this Word is accurate. pueden testificar de que esta palabra es confiable. How could they say that? ¿Cómo pueden decir eso?
because they could see it in the Bible clearly. porque ellos pueden verla y comprobarla de manera clara en la Biblia. And so to be able to receive the oracles of God, Así que para poder recibir los oráculos de Dios, we need to be properly founded debemos de encontrarnos propiamente on the first principles of the oracles of God. afirmados en los principios de los oráculos de Dios. In Hebrews chapter 6, verse 1 and 2, Y Hebreos 6, 1, 12 lists 6 such principles. Enumera esos 6 principios. Foundations must come first. Los fundamentos Must come first. deben confesar. Then we'll be able to receive the oracle, Luego debemos de recibir los oráculos, the word of righteousness. la palabra de justicia. We could say number 4 here, the oracles of God are the word of righteousness. La palabra de Dios es palabra de justicia. Yes. So finally, De tal manera que finalmente the oracles of God Los must be taught. los oráculos de Dios deben No, de enseñarse. Sorry, let me put that again. Déjeme decirlo de otra manera. The oracles of God are given to us Los oráculos de Dios nos han sido entregados so we can be taught, para que podamos ser enseñados. so we can be reproved. Así para que porque podamos ser redarguidos. Yes. We need the oracles of God so that we can be corrected. Los oráculos de Dios para que podamos ser también corregidos, And we need the oracles of God y necesitamos los oráculos de Dios to be instructed in righteousness. para ser instruidos en justicia, So to be taught, para ser enseñados, reproved, redarguidos, corrected, corregidos and instructed. e instruidos. Amen? So my final statement. Así que mi última afirmación, declaración, If we have been taught, reproved, corrected, and instructed, si nosotros somos enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos, and you know most people don't want to be rebuked and corrected and instructed, y recuerden que la mayor parte de la gente no le gusta que los redarguyan, que los corrijan ni que los instruyan. even the ministers of the church do not volunteer to be reproved, corrected, and instructed. Y aún los ministros de la iglesia no son muy dados a ser redarguidos, corregidos e instruidos, But if we will receive the oracles of God, pero si recibimos los oráculos de Dios, las palabras de Dios, then we're able, by His grace, luego entonces podremos, mediante su gracia, to speak of the glory of God hablar de la gloria de Dios in Jesus the Messiah, en Jesús el Mesías, who has all sovereignty que tiene toda la soberanía forever and ever. para siempre y por siempre. Amen. Amén.